Gracias por estar acá con nosotros a través de TN23 y Radio Cadena Sonora completamente en vivo esta noche de lunes 6 de julio para su programa de análisis a la medida. ¿Estás lista, Sandy, para una semana más de análisis? Así es. Muy buenas noches, Julio. Buenas Buen noches. inicio de semana. Gracias. Un gusto compartir contigo y, por supuesto, trasladarle a usted la información y el análisis de esas noticias que marcan la jornada, Julio, sin duda. Es correcto. Y cuando hablamos de noticias que resaltan, sin duda debemos hablar lo ocurrido hoy en cuanto a capturas que se llevaron a cabo sorprendentes. Una situación muy importante que hay que entender ese contexto, por lo que por favor te pido que perfiles este primer tema. Por supuesto. ¿Y quieres saber a quiénes detuvieron hoy en nuestro país? Bueno, a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli. A ellos se les acusa de lavado de dinero. Este lunes los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, se disponían a viajar hacia la ciudad de Panamá a través de un vuelo humanitario, luego de realizar diligencias diplomáticas en el país, según informaron sus abogados. Sin embargo, a eso de las 11:30 de la mañana, hora programada para el vuelo, fueron capturados por personal de la Sección de Investigaciones Aeroportuarias y la Policía Nacional Civil, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora. Según el informe de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, los hermanos Martinelli tenían orden de captura provisional con fines de extradición, por motivos de conspiración para cometer lavado de dinero implicando una actividad específica, según el Código de los Estados Unidos. La orden de aprehensión fue firmada por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Luis y Ricardo Martinelli al momento de la captura contaban con cartillas diplomáticas e indicaron ser diputados suplentes del Parlamento Centroamericano por el Estado de Panamá. No obstante, fueron trasladados a Torre de Tribunales a eso del mediodía por elementos del Centro Antipandillas Transnacional CAT de la Policía Nacional Civil. Luego de 2 horas de espera, mientras que los agentes realizaban la revisión de objetos personales y el conteo de alrededor de 30,000 quetzales en efectivo, los aprehendidos fueron ingresados a una carceleta de Torre de Tribunales, a la espera de una primera declaración. Según los abogados representantes de los hermanos Martinelli, la audiencia será este martes a eso de las 10 de la mañana. Bueno, definitivamente, como decía mi compañera Sandy Monroy, esto ha causado un revuelo durante esta tarde-noche. Vamos a ver algunos datos que es importante que usted los sepa para hacer el contexto de este análisis. Sandy, los capturan en el Aeropuerto Internacional La Aurora por un delito que es el de presunto lavado de dinero. Así es. Sobre los hermanos Martinelli pesaba una orden de extradición internacional que proviene nada más y nada menos que de Estados Unidos, firmada esta orden de extradición el pasado 3 de julio. Se les indica de conspirar para lavar dinero vinculado al caso de Odebrecht y les decomisaron, como pudimos ver en la nota, pasaportes y dinero en efectivo. Lo primero que uno se pregunta acá en este caso es, ¿son o no son diputados del Parlacén? ¿Gozan o no gozan en todo caso de inmunidad diplomática? Y pues ya estamos teniendo un poco más de claridad en las aristas de este caso. Por supuesto, y hay que recordar también que dentro de los señalamientos que se tienen en esa investigación que se ha realizado y el proceso que por supuesto está pendiente, el proceso judicial, está el cobro de ciertos sobornos, según se indica en la investigación, para realizar algunos trámites que requerían mucha burocracia, los facilitaban y todo eso como parte del caso Odebrecht, según se da a conocer en las investigaciones y poco de la información que se comparte sobre este caso. Y bueno, es seguimiento, ¿no?, también a esa orden de extradición que estaba pendiente de... Así es, definitivamente parece ser que según la situación en cuanto a lo que se especifica en el caso, ellos facilitaban este tipo de trámites y obviamente cobraban las coimas, como se le llama a esta situación. A ver, lo primero que tenemos que partir es que no se trata de diputados del Parlamento Centroamericano, es decir, ellos son diputados suplentes. ¿Y qué representa eso? Es decir, ¿tendrían ellos inmunidad por ser suplentes? Porque cuando viene a la mente, bueno, es diputado, tal vez no oficialmente, pero está como suplente. ¿Qué posibilidad hay de que ellos puedan tener algún tipo de restricción para que se pueda inmediatamente realizar el proceso? En este caso no existe esa situación. Si ellos fueran, vamos a ver, cada país que está representado en el Parlamento Centroamericano, incluyendo, digamos, Panamá y República Dominicana, que también son parte de él,
tiene 20 diputados, ¿verdad? Como una representación. Pero ellos, al igual que pasa en nuestra elección acá con los listados distritales, hay algunos que quedan de suplentes, es decir, no logran entrar en esos 20 lugares, pero si alguno de los 20 que sí es diputado titular y goza de todas las inmunidades diplomáticas que le da ese cargo, pues deja el cargo, lo abandona por alguna situación total o permanentemente, entonces entran los diputados suplentes en el orden en que ellos estén electos de conformidad a los votos que hayan obtenido en su país. En este caso, como son diputados suplentes, están a la espera en todo caso, de poder integrar este listado, no gozan todavía de ningún antejuicio, no gozan de ninguna otra inmunidad y por eso es que se les pone a la captura, se aprenden, son llevados a tribunales y ahora ya tendrá que ser la jueza o el juez quien determine qué es lo que va a pasar con ellos, obviamente viendo la orden que hay, que es una extradición solicitada por Estados Unidos, seguramente lo que se va a iniciar es el trámite de extradición de la manera más inmediata posible. Bueno, es lavado de dinero uno de los delitos por los cuales se le está señalando, Julio. ¿Cuál es el procedimiento ahora? ¿Se logra la captura en Guatemala? Sí, ¿Se va a proceder a trasladar el caso con extradición directa a Estados Unidos? ¿Tienen que ir a Panamá? ¿Cómo es el procedimiento, Julio, ante estas situaciones? A ver, esta es una situación también muy interesante, Sandy, porque ya los hijos del expresidente Martinelli estaban vinculados, como dijimos, al caso Odebrecht allá en Panamá. Y en Panamá ellos están bajo medida sustitutiva, es decir, están vinculados a través de una caución económica, que es lo que normalmente nosotros llamamos una fianza. ¿Y hay prohibición para salir del país, por ejemplo? Por ejemplo, existiría esa prohibición. Y si me permites, para poder hacer precisamente mejor el contexto de lo que me has preguntado, quiero que veamos esto en pantalla, porque ahí es donde están las situaciones extrañas. A ver, Ricardo Martinelli, recordemos, fue presidente de Panamá, el papá de estos dos personas que fueron aprehendidas el día de hoy, del 2009 al 2014. También es acusado él como expresidente de participar en el caso Odebrecht en su país, precisamente como tú lo habías explicado. La familia Martinelli realizó negocios con dinero ilícito y los hijos de Martinelli se encontraban con medida sustitutiva tras cancelar $2 millones en Panamá. Es decir, si están sujetos a un proceso y tienen una caución económica tan alta, $2 millones, no es poco, entonces uno lo primero que se pregunta es, ¿cómo fue que salieron? ¿Verdad? Porque lo primero que tienes que tener con la caución económica son otras medidas alternas, ¿no? Como por ejemplo el arraigo, normalmente es lo que lo acompaña. Eso también habrá que establecerlo. Sin embargo, ahora yo creo que Guatemala lo que va a hacer es limitarse a la solicitud que recibió. Es decir, a Guatemala no le consta ni sabe nada de lo que pase en Panamá, aunque sea público conocido. Lo que sí sabe Guatemala es esa orden que se gira donde hay una solicitud de extradición que pide en este caso Estados Unidos, y es allí, entre estos dos países, Guatemala y Estados Unidos, que existen estos tratados de extradición para la cooperación, donde seguramente ya se habrá puesto en aviso a las autoridades americanas para entregárselos a ellos. Julio, pero ¿cómo es que procede en el tema legal y comparando también un poco la legislación, ¿no? con Panamá? Porque, por ejemplo, no tendría que terminarse un proceso para luego enfrentar otro, como en este caso la solicitud que tiene Estados Unidos, porque hay una extradición también. Entonces, ¿qué pasa? Porque el proceso, según lo que se sabe, todavía está pendiente. No hay una condena ni hay una resolución definitiva. Sí, si fuera, no conozco la ley penal panameña, pero supongo que ha de ser bastante similar a la nuestra, derivada del derecho romano. Aquí en Guatemala pasa exactamente lo que tú dices, es decir, yo no puedo entregar a una persona en extradición a otro país, cualquiera que éste fuere, hasta que no dilucide su situación jurídica en este lugar, hasta que no termine concretamente, ya sea con una sentencia absolutoria o con una sentencia condenatoria que encima de todo tiene que cumplirla, y después de cumplirla es que se da el proceso de extradición. Recordemos que en Panamá ya esto sucedió, por ejemplo, con el tema del expresidente Noriega, ¿no? Que Estados Unidos lo fue literalmente a traer a su país, se lo llevaron, y cuando ya había cumplido pues esta condena, pues también fue bastante difícil el hecho de que pudiera regresar hacia Panamá. En teoría esto es lo que debería suceder, así que
A la jueza le van a tener que poner a la vista, en este caso será el abogado defensor de los 2 diputados suplentes del Parlacén, hijos de Martinelli, los papeles que hagan constar que ellos tienen todavía este proceso abierto en Panamá. Y entonces ya determinar qué es lo que debe hacer de conformidad a las reglas del derecho internacional público. Y supongo que parte de Panamá también debe existir por los órganos de justicia algún tipo de solicitud, ¿no? Seguramente que sí. Así que en la teoría primero tendrían que solventar su situación jurídica en Panamá y luego entregarlo a Estados Unidos. Te digo en la teoría, porque hay casos, por ejemplo, casos paradigmáticos con narcotraficantes donde son buscados por muchos países y se entrega directamente a la justicia norteamericana. Entonces habrá que ver qué es lo que va a pasar. Y bueno, esta es una de las noticias destacadas de este inicio de semana. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero hay otra situación que también ha marcado la agenda, Julio, y es la elaboración del presupuesto 2021. Claro que sí, el presupuesto de ingresos y de egresos del Estado 2021. ¿Qué será lo más importante? Reactivar la economía. Ahora, ¿cómo y de qué manera se va a hacer? Ya lo veremos, lo vamos a analizar. Después de la pausa, por favor, acompáñenos. No cambie, por favor, porque nosotros somos a la medida.